Creo que ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, solo falta ponerle en modo. Ya se ve. Ya está. Vale. Muchas gracias. Bueno, vamos a revisar el tema de hipertiroidismo y salud ósea. Ya me presentaron y bueno, esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver algo de hormonas tiroideas y desarrollo óseo, los efectos propiamente en el hueso, mecanismos de señalización, las alteraciones, sobre todo enfocado a hipertiroidismo. Vamos a ver ahí un poquito de hipo también, que encontré algo interesante. Y también el tratamiento propiamente del hipertiroidismo, qué pasa con el hueso y unas conclusiones. Sabemos que las hormonas tiroideas van a estar implicadas en el desarrollo óseo prácticamente desde la vida natal, de hecho, postnatal y prenatal, y en el desarrollo, en el crecimiento de desarrollo, va a estar, por ejemplo, hay estudios en osificación intramembranosa donde tienen influencia las hormonas tiroideas para el desarrollo en la parte de la membrana con los receptores, tanto el alfa 1 y el beta 1. Sobre todo vamos a estar mencionando mucho el receptor de hormonas tiroideas alfa, que es el que está más implicado en el desarrollo óseo. También tiene que ver con la osificación endocondral, que se hace más en la parte de las epífisis y para el cierre también de los cartílagos de crecimiento. En el neurodesarrollo también tiene implicación y pues el hueso no es la excepción. Ya están descritos la parte de señalizaciones, sobre todo la T3, que va a ser la hormona activa de las hormonas tiroideas, tiene que ver con factores de crecimiento, ya hemos dicho en la placa de crecimiento, la expresión de los receptores, sobre todo alfa 1, van a ser los más importantes, sin embargo los beta 1 cada vez se estudian más y parecen también tener una implicación en el desarrollo, en el crecimiento y mantenimiento del hueso. También tiene que ver con factores de proliferación, incremento en la diferenciación y pues, prácticamente en toda la parte del desarrollo óseo están implicadas las hormonas tiroideas. Hay un ciclo, en el ciclo de remodelamiento óseo, donde sabemos que debe haber un balance entre la resorción ósea y la formación ósea, siendo estos los principales actores, los osteoclastos y los osteoblastos. Van a estar mediados estos por los osteocitos, ya sabemos que se pueden encontrar aquí como en el medio entre los dos, y va a haber un recambio óseo en el remodelamiento que va a estar implicado por el osteoclasto que va a resolver el hueso y luego el osteoblasto que se va a desdiferenciar desde su línea osteoprogenitora para, influenciado por factores de crecimiento, de fibroblastos y todo esto, para formar primero la placa del osteoide, después el nuevo hueso y llevar a un balance óseo. En todo esto tiene implicación las hormonas tiroideas, sobre todo se expresa sobre todo el receptor de hormonas tiroideas en los osteoclastos, sin embargo también se expresa en los osteoblastos, en los osteocitos, hasta lo que encontré, no hay ahorita una expresión de algún receptor o de alguna influencia que tenga algún efecto directo las hormonas tiroideas en el osteocito, pero sí en el osteoclasto, que va a estimular la acción de esto, la resorción ósea, y en el osteoblasto también va a estimular a la osteoblastogénesis, tiene que ver también con factores de recambio óseo, de formación ósea y metaloproteinasas y algunas prostaglandinas. Sabemos que en el desarrollo óseo hay estudios en animales de experimentación y algunos en humanos que el hipotiroidismo, cuando los pacientes tienen hipotiroidismo, pues no van a llegar a un pico de masa ósea adecuada. Más o menos este se desarrolla a los 30 años de edad y en estados de tirotoxicosis que afecten sobre todo en la infancia puede haber alteraciones en el crecimiento, un cierre acelerado de las epífisis en lo que veíamos en la osificación endocondral, perdón, estatura corta o craneosinostosis también. Entonces, lo ideal es tener un estado de eutiroidismo para que el paciente llegue a un desarrollo de masa ósea normal o adecuado. Existen tres receptores tiroideos funcionales, que es el alfa 1, el beta 1 y 2. Están codificados en estos genes THRA y TRHB o beta. Y estos receptores van a ser blanco de sobre todo el AT3
Ya les había comentado que van a estar expresados sobre todo en osteoclastos y en osteoblastos. En osteocitos hasta ahora no ha sido reportado. Recordando que tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, eh, en este caso tiroides, y el órgano blanco de estudio pues va a ser el hueso. Sabemos que en el hueso también puede haber expresión de desiodinasa, sobre todo la tipo 2 y la tipo 3, recordando que la mayor conversión hacia la parte activa de la hormona tiroides está dada por la desiodinasa tipo 2 y tiene relación también con el receptor beta hormona tiroidea. La D3, recordando que convierte a la parte de T3 reversa, que es una hormona inactiva de hormona tiroidea, y la D1 no ha sido, la desyoinasa tipo 1, no ha sido encontrada o expresada en el hueso. Va a dar un feedback o retroalimentación negativa, igual que en todos los ejes, para mantenimiento, que esto vaya funcionando bien para mantener el hueso. Y en esta gráfica que encontré, estudian pacientes en su lado izquierdo que tienen de lesión o mutación del receptor alfa de hormonas tiroideas, y vean cómo esto va a producir osteoesclerosis. En la parte del medio de la gráfica es un hueso normal en el cual es un wild type o que no está mutado o silvestre, como decían por ahí, en el cual el receptor alfa y beta de hormonas tiroides está normal, entonces tiene un estado de eutiroidismo y el paciente va a tener un hueso normal. Y de su lado izquierdo es una deleción o mutación del receptor alfa, en el cual va a haber una alteración en la osificación y nos va a dar una osteosclerosis. Y de su lado derecho ven como hay deleción o mutación del receptor beta también, en el cual va a haber una osteoporosis también y una alteración en el desarrollo de, del hueso. La señalización, hay transportadores aniónicos orgánicos, sobre todo el C1, que no se ha observado en esqueletos de ratones y en células de osteoblastos o osteoclastos, y sí se ha encontrado la expresión de un transportador MCT10 en el esqueleto. Sin embargo, todavía no saben bien cuál va a ser su función como tal. Y les comentaba que la de desyoinasa tipo 1 no se ha encontrado hueso expresada. Estos son los transportadores que les comentaba, en los cuales parece ser que tiene que ver también con la parte de que la hormona tiroidea entra a la célula y se une a su receptor nuclear, de ahí al receptor retinoico X, y para que esto vaya a producir transcripción y luego traslación o producción de síntesis de proteínas. Les comentaba que en el hueso están expresadas D2 y D3, que van a ser las partes que va a convertir la D2, sobre todo la parte activa de hormona tiroidea, para su efecto en hueso propiamente, y la D3 como un mecanismo de defensa, inactivando la T3 reversa. Comentábamos esto de las desyoinasas, la que parece que tiene mayor efecto propiamente en hueso de la desyoinasa tipo 2, que va a ser la que va a encargar de la maduración y de diferenciación de los osteoblastos como tal. Ya habíamos comentado esto, el receptor alfa, el alfa 1 es el que más se va a expresar con respecto al beta 1. Sin embargo, los dos parecen tener eh, eh, un papel importante en la parte de la unión a la T3 para el efecto, sobre todo en la placa que ya habíamos visto para la maduración de condrocitos, la acción de osteoblastos, osteoclastos y el estroma en médula ósea también. Ya esto hemos comentado también un poquito, y en estudios de ratones también han visto que la TSH parece ser un inhibidor directo del recambio óseo también con el receptor propiamente de TSH. Entonces podemos decir que el pico de masa ósea, los pacientes deben de tener, o las personas, un estado de eutiroidismo. Cuando hay exceso de hormonas tiroideas, sobre todo va a incrementar el recambio óseo y nos va a dar una osteoporosis, una disminución de la densidad mineral ósea, y el hipotiroidismo en el desarrollo puede incrementar el riesgo de fracturas. Ya después del pico de masa ósea, el hipotiroidismo no tiene tanta evidencia de alterar tanto la masa ósea. Por ahí los estudios son controversiales, pero es más hacia hipertiroidismo o estado de tirotoxicosis. Y en hipertiroidismo subclínico hay varios estudios, metaanálisis, que sí incrementa el riesgo de fractura. Aquí les presento uno de los más recientes, en el cual se asoció disfunción tiroidea, sobre todo subclínica, con riesgo de fractura, en el cual
Se incluyeron la Asociación de Disfunción Tiroidea Subclínica para la relación de fractura de cadera, vertebrales y no vertebrales. Fue una revisión sistemática y un metaanálisis en 13 cortes, más de 70,000 pacientes, como pueden ver, y ellos comentaban que el hipertiroidismo subclínico lo definieron como TSH suprimidas abajo de 0.45 y el hipotiroidismo subclínico arriba de 4.5 hasta 19.9. Es difícil porque las definiciones de hipotiroidismo subclínico dependen mucho de, pues de dónde lo leamos perdón, aquí o de quién lo defina. Sin embargo, vean cómo en estas gráficas está señalado ahí en barras de color, en las cuales el hipertiroidismo sí se asoció a mayor incremento de fracturas, tanto en hombres como en mujeres, y el compuesto, por ejemplo, para fractura de columna fue mayor para hombres. Ahí, al final, en todas, en la parte de la gráfica de abajo no fue significancia estadística, sin embargo, arriba para cualquier fractura, cualquier sexo, y el punto de corte que pusieron ellos fue 75 años, se incrementó casi un 30% el riesgo de fractura para hipertiroidismo subclínico. En la parte, también aquí separado, en la parte de fracturas de cadera, cualquier fractura y fractura de columna, por grupos para hipertiroidismo subclínico también se incrementó. De hecho, esto fue pues más de casi 3 veces hacia abajo en su gráfica, en la última flecha azul, el riesgo de sufrir alguna fractura asociada a hipertiroidismo. Ellos comentan en las conclusiones que el hipertiroidismo subclínico se asoció a un mayor riesgo de fractura de cadera y casi de todas las fracturas con ATCH, sobre todo menor a 0.1, y el punto de corte en este fue 75 años. Hay otras cortes, otros análisis, los puse en la tabla, no vamos a entrar mucho en detalle por cuestiones de tiempo. Sin embargo, lo que hablan casi todos es de que el hipertiroidismo subclínico, de hecho en este estudio de Jan del 2016, comentan que a partir de los 60 años puede incrementar ya el riesgo de fractura. Para hipotiroidismo no son concluyentes, que ya les había comentado. Y estos son otros estudios del 2018, también son grandes cortes, en las cuales también se asoció en hombres mayores, que aquí los puntos de corte fueron 70 años, se asoció también a fracturas y alteraciones en la densidad mineral ósea, y también en este otro estudio que pongo acá abajo, de casi 5,500 sujetos, también se incrementó el riesgo de fracturas, cuello femoral. 2020 hay otro metaanálisis publicado en Endocrine, en el cual se vio también que el hipertiroidismo subclínico se asocia a fracturas de cadera, vertebrales y no vertebrales. El hipotiroidismo subclínico no se asoció, y estos fueron más de 300,000 pacientes. Entonces, este es el metaanálisis más grande que encontré. La última revisión más actual que encontré fue esta del 2023, en el cual se incluyeron 10 años de estudios, fueron 2,185 artículos revisados. Se definió hipertiroidismo con eso que en la población, que no es tan frecuente, y el hipertiroidismo subclínico estuvo muy parecido, que fue lo que me llamó la atención, y pensé que era un poquito más frecuente. Ellos comentaron que el riesgo de fracturas se incrementaba de 3 a 4 veces más en pacientes con TSH abajo de 0.1. Y para hipertiroidismo subclínico, 36% mayor fractura de cadera, 28% fracturas en general y no vertebrales 16%. Comentaron que los puntos de corte fueron mayores de 65 años que ya hayan tenido osteoporosis o con riesgo también incrementó el riesgo cardiovascular. De hecho, por ahí hay otra revisión también publicada en JAMA que también incrementa el riesgo de fibrilación auricular. Entonces, el punto de corte más actual para edad es arriba de 65 años con hipertiroidismo subclínico. Comentan esto en las conclusiones y comentan que en algunos artículos se usa el TBS, el Trabecular Bone Score, para una mejor predicción de fracturas para aparecer en pacientes con hipertiroidismo. ¿Qué hay de mortalidad de hipertiroidismo asociado a fracturas? Pues incrementa la mortalidad, y en población con alto riesgo cardiovascular también lo incrementa. Al parecer, el restablecimiento de la función tiroidea o el eutiroidismo va a normalizar o va a detener la pérdida ósea y puede reducir el riesgo de fracturas. Ahorita vamos a ver algo de tratamiento, que es esta parte, en el cual el tratamiento médico sea con tionamidas,
el tratamiento con yodo 131, la tiroidectomía, que son los tres tratamientos que tenemos actualmente para hipertiroidismo, van a mejorar, van a detener inicialmente la pérdida de masa ósea y pueden mejorar la masa ósea. En algunos pacientes podremos después establecer el diagnóstico de osteoporosis y darles tratamiento. Sin embargo, las recomendaciones que a veces creo que no se siguen es que los pacientes que tengan hipertiroidismo deben de ser suplementados con calcio y vitamina D. Esto puede ayudar a que tengan menos pérdida de masa ósea. Y primero hay que restaurar el eutiroidismo y después considerar algún tratamiento para osteoporosis. De los más estudiados son los antirresortivos. De ellos, bifosfonatos y denosumab son los que tienen más estudios en pérdida de masa ósea asociada a hipertiroidismo. Y la parte del tratamiento general de ejercicios de fuerza, resistencia y consejos para evitar fracturas. La Sociedad Europea de Tiroides, en el 2023, tiene una recomendación precisa para hipertiroidismo subclínico, TSH abajo de 0.1, vigilar densidad mineral ósea cada año a 2 años y integrar a la salud ósea en el manejo tiroideo. Recomiendan también calcio y vitamina D y después valorar si requiere algún tratamiento antirresortivo. Las conclusiones: las hormonas tiroideas tienen efectos directos e importantes en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento del hueso, sobre todo en la parte del acoplamiento y remodelamiento óseo. Estados tanto de hipertiroidismo van a afectar el metabolismo óseo, y el hipotiroidismo se asocia más a alteración en desarrollo óseo más que ya en la vida adulta. El efecto de las hormonas tiroideas en el hueso está mediado principalmente por el receptor alfa de hormonas tiroideas, y la principal desiodinasa que tiene que ver la D2. Es clara la evidencia entre hipertiroidismo de cualquier tipo, subclínico o clínico, y la disminución de la densidad mineral ósea, la afección y el incremento de riesgo de fractura prácticamente en todos los grupos, sobre todo a partir de, parece ser, la curva se separa a 60 años y 65 años es más evidente. Y el tratamiento de hipertiroidismo puede mejorar la densidad de la masa ósea, no olvidar el calcio y la vitamina D en estos pacientes, y después valorar algún tratamiento de los más estudiados, comentábamos, antirresortivos. Me fui un poquito rápido. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Este es mi correo. Si requieren algo también de la presentación, con todo gusto. Muchas gracias, José Alfredo, por tu excelente plática y muy interesante. Yo creo que es un tema, pues, que nos toca frecuentemente enfrentarnos a esta decisión más en pacientes. Yo creo que hay varios escenarios, ¿no? En los que tenemos que pensar un poco en pacientes con un hipertiroidismo, tanto los que son francos o los subclínicos por una enfermedad primaria de hipertiroidismo. Y yo creo que el otro escenario son los pacientes que tienen un cáncer de tiroides y, por ejemplo, buscamos metas de supresión de TSH, y que tenemos que lograr este equilibrio, al menos no olvidarnos del hueso. ¿Recomendarías en todos los pacientes hacer una screening con densitometría, o a partir de qué edad o en qué situaciones sería conveniente el hacer esta evaluación? Sí, gracias, Dania. Sí hay unos estudios en terapia de supresión con levotiroxina, que generalmente los suprimimos, aunque cada vez menos en cáncer de tiroides, y sí afecta también el hueso, igual que el hipertiroidismo subclínico y que los datos que presenté, puede incrementar el riesgo de fractura también y a fibrilación auricular, sobre todo arriba de 65 años. ¿En qué pacientes solicitar? Al parecer, bueno, de lo que revisé, cuando hay un estado de hipertiroidismo, al parecer más de 3 meses ya puede empezar a iniciar la afección de la densidad mineral ósea. Es difícil establecer a veces el diagnóstico de cuándo empezó el paciente con hipertiroidismo, porque el subclínico pues no tiene síntomas, pero pues yo sí sería de la idea que si tienen a lo mejor el acceso a tomar una densidad mineral ósea, si la hicieran al inicio y después del tratamiento. Hay estudios que cuando damos tratamiento en hipertiroidismo, igual de 8 a 12 semanas ya se puede ver un cambio inicial en la densidad mineral ósea después de tratar el hipertiroidismo, pero recomiendan casi siempre hasta el año volver a hacerlo. Ahora, si ves, hay que evaluar lo más integral del paciente, si ya se fracturó o si tiene un alto riesgo de fractura, tomando en cuenta que el hipertiroidismo es una causa secundaria también de osteoporosis, o si tiene un FRAX muy alto, o si tiene un T-score muy negativo, pues a lo mejor también tratarlo como osteoporosis como tal.
Así es, sí, totalmente de acuerdo. Preguntan aquí sobre, bueno, pero eso es más sobre control de hipertiroidismo. Mencionan en qué niveles se debería tener a los pacientes con hipertiroidismo para considerar su control. Pues Desde- recordando el perfil tiroideo adecuado para edad, sobre todo recordando un poquito que después, sobre todo a los 60 años, a todos, si llegamos, nos va a subir un poquito la TSH y sobre todo ese es el grupo más vulnerable, el mayor de 60 años, se separan un poquito de las curvas, 65 incrementa más, lo que comentan no tener abajo de 0.45, si somos muy puristas, la TSH. Abajo de 0.45 ya lo pueden considerar algunas guías como hipertiroidismo subclínico. ¿Cuándo afecta propiamente, se ha visto más el hueso? Abajo de 0.1 de TSH. Recordando que T4 libre pues debería estar normal, que es los dos parámetros que utilizamos. Y bueno, ahí T3 recordando que después de los 60 baja un poquito también, que es parte de la adaptación de el envejecimiento del eje tiroideo también. Sí, a lo mejor considerar estas metas también en base al contexto, ¿no? De si es un hipertiroidismo o si es un cáncer de tiroides, ¿no? Incluso Ujú, hay también. recomendaciones de en pacientes que tienen alto riesgo para osteoporosis, que pues balancear el riesgo de hacer una sobresupresión incluso en alto riesgo de recurrencias. Precisamente, digo, es lo que es donde entramos con la parte de las decisiones clínicas de a qué le damos más peso, si al hueso o al cáncer, ¿no? A las Sí, metas. también por ahí encontré un artículo que ya no lo puse por tiempo, mencionaban arriba de 65 años pacientes con hipotiroidismo con tratamiento con hormona tiroidea, que la TSH incluso la tendríamos que tener en 4 o un poquito más para tratar de evitar la afección a hueso también. Es un poquito controversial, pero por ahí sí hay un artículo, una recomendación de que 4. Muchas gracias. El doctor Mario Guillermo López pregunta, nada más para confirmar, dice, en nuestra consulta hemos analizado que los pacientes con TSH suprimida por tratamiento supresor de carcinoma de tiroides presentan el patrón similar a hipertiroidismo subclínico. En este caso sería un riesgo leve pero acumulativo de la pérdida ósea, ¿no? Es lo que estamos ahí platicando. Sí, 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 también terapia supresiva con hormona tiroidea. Ujú. Se puede considerar un equivalente al hipertiroidismo subclínico que presenté y se incrementa el riesgo a fractura y ya pérdida de masa ósea también, ya fibrilación auricular también. ¿Revisaste algo de Novotiral respecto a la supresión con Novotiral? Es una marca Gol. De hormonas tiroideas solo decía tratamiento, no revisé si había alguna diferencia entre solo usar levotiroxina o usar liotironina. Eh, Generalmente mayores de 60, 65 años casi no usamos biotironina, pero recordando que pues tiene una mayor supresión también y son más sensibles los pacientes, entonces, pero no revisé, no encontré nada si había alguna diferencia si dábamos solo levotiroxina o combinación con biotironina. Lo que comentaban era la supresión como de la TSH para considerar como el estado de tirotoxicosis o de hipertiroidismo subclínico. Claro. Preguntan también respecto a hipotiroidismo central, en el que se les da el Ujú. tratamiento sustitutivo de función tiroidea. Si también se considera, no sé si entiendo bien la pregunta, respecto a la supresión de TSH como factor de riesgo. Ahí sería diferente porque recordando que pues está perdido, por eso puse también lo del eje al inicio, está perdido la señalización de hipotálamo o hipófisis, tiroides, órgano blanco hueso en este sentido. Entonces ahí como no se produce la TSH, pues no tendría el valor del laboratorio para este desenlace. Ahí lo que se tendría que tomar más en cuenta sería pues las fracciones, sobre todo la T4 libre, que a lo mejor no estuviera por arriba de 2/3 superiores y que sería la parte activa, pero ahí sí en hipocentral creo que no se tomaría en cuenta la supresión de la TSH porque el parámetro que tomamos en cuenta son sobre todo la T4 libre. Así es. Y es Sí, que no sería entra el un efecto, marcador confiable. Ujú. exacto. Ujú. Digo, ahí sería, es que realmente el efecto, como lo presentaste en el diagrama de los efectos, es más por la T3 y por la T4, el efecto de Sí, deterioro en el hueso, no tanto. De hecho, la TSH es anabólica para el hueso
hasta cierto punto en la actividad de los osteoblastos. Entonces, el hipertiroidismo subclínico, por ejemplo, ya sea farmacológico o patológico, es más la elevación de la T3 y la T4 como efectos en aumento del recambio óseo y la actividad osteoclástica, y no tanto la baja de TSH. Y a lo mejor lo que comentabas del efecto protector, que sí estaría muy controversial, o no sé qué opinan los demás, de la TSH que comentas alrededor de 4. Yo no sé si lo estén justificando por el efecto propio de la TSH, no tanto porque las T3 y T4 estén normales, o no sé si lo justificaron por algún motivo. No, yo tampoco entendí muy bien. No sé si también sea como un dato estadístico de relación, que si esa TSH se relacione a lo mejor a menos fracturas o hasta qué punto correlacionarlo de una forma estadística, pero un sustento fisiopatológico para decir que una TSH más alta te pueda proteger hueso, no tampoco lo encontré. Lo que sí, abajo suprimida, sí, cuando es hipotiroidismo primario, ¿no? Claro. Hipertiroidismo, perdón. Comentaste algo del TBS, a lo mejor como un mejor Ujú. indicador para evaluar calidad de Sí. hueso. Y bueno, hay una pregunta a lo mejor que podría complementar respecto a marcadores de recambio óseo. ¿Podrían ser de utilidad aquí para predecir riesgo de fractura o en quienes tendríamos que desescalar tratamientos o aumentar si es un Eh, hiperpatológico? ok, lo de TBS, por ahí hay algunos estudios que utilizaron medición de TBS, de Trabecular Bone Score, para casos de hipertiroidismo, tirotoxicosis y dando una mejor estimación del deterioro de la masa ósea. Y recordando que el TBS es este pixeleado que va a medir la microarquitectura ósea, sobre todo a nivel de columna lumbar, que nos va a dar una mayor estimación del hueso trabecular en ese nivel y pues sí te puede dar un mayor información o estimación del riesgo de fractura y de hecho lo puedes meter a FRAX y te lo estima un poquito, se calibra un poquito mejor, entonces entre más elementos tengamos es mejor y hay algunos estudios que han hecho y lo sugieren en ese metaanálisis que puse, sugieren que si tenemos TBS lo utilicemos en los casos de hipertiroidismo o tirotoxicosis que nos puede ayudar a una mejor estimación. Si no lo tenemos, pues que luego es difícil tenerlo, pues hacer la densidad mineral ósea creo que sería bueno. Y con respecto a la otra pregunta de los marcadores de recambio óseo, probablemente también se vean afectados. Yo no utilizo tanto marcadores de recambio óseo. En México es un tema de costo luego también y de estandarización también. Lo ideal es que tengamos marcadores de recambio óseo pues estandarizados para nuestra población, pero pues si los tienen a la mano y los pueden utilizar, creo que sí serían buenos. Sobre todo, creo que por ahí otras causas de osteoporosis secundarias o para apego de tratamiento también son buenos, pero y el costo creo que sí limita también un poco. Tienes que tener uno de recambio, uno de formación y una de resorción ósea, sérico, urinario, y el costo sí se va un poquito arriba. Cada cuánto pedirlos también no está bien estipulado a veces, entonces si los tienen, son accesibles, creo que sí utilícenlos. Si no, yo creo que mm, si prefieren de ellos, no creo que sea tan malo. La diferencia. Y ahora que mencionaste el FRAX, no sé si, digo, realmente el hipertiroidismo subclínico, para considerarlo como factor de causa secundaria de osteoporosis no entra, pero ¿hay algún ajuste que recomiende para, por ejemplo, como en el caso de pacientes con diabetes o algunas condiciones de que se hace algún ajuste para valorar riesgo de fractura? No, eso no tengo esa información. En el FRAX inicial, no sé, no sé si incluyeron, creo que no, en causa secundaria de osteoporosis, que viene una pregunta. En el FRAX Plus, que está más extendido, no recuerdo que venga hipertiroidismo. Entonces, no sé si haya algún equivalente como diabetes que se pone a veces alguna otra. No lo conozco, la verdad. Pues, normalmente cuando hablamos como osteoporosis, y bueno, pacientes para buscarle causas secundarias, casi siempre se incluye o se recomienda el perfil tiroideo también, precisamente para complementar con esta parte de hipersubclínico que
que podría estar asociado, ¿verdad? Pero sí entra ahí dentro de los casos más complejos como para predecir riesgo de fractura. Hay una pregunta respecto, no sé, mismos preguntan si son los mismos criterios en pacientes posmenopáusicas y adultos mayores. No sé si se refiere a criterios para supresión de TSH o criterios diagnósticos. Ahí sí no entendí muy bien la pregunta. No sé si el doctor Mario López nos pueda extender un poquito más. Ah, dice los criterios Sí. diagnósticos. Pero diagnósticos para, también sí, o sea, para hipertiroidismo o para osteoporosis. Bueno, igual tenemos la siguiente pregunta y ahorita si aclaramos un poco más. ¿Existe alguna relación? También se ya se aclaró. ¿Una relación entre el hipertiroidismo y alteraciones del trabecular bone score? Ya lo comentaste que sí. Tenemos Sí. todavía algunos minutitos. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o directamente abrir la cámara o dar alguna opinión. De tratamiento mencionaste un poco más antirresortivos. Realmente se sugiere más el uso de bifosfonatos de denosumab, incluso en casos más severos de osteoporosis. No sé si hay algo de evidencia en osteoporosis severa de hipertiroidismo, si se favorezca un poco el anabólico. De lo encontré bifosfonatos, estudios y denosumab. En anabólicos no encontré reportes de tratamiento. Pero pues si es una osteoporosis severa, hay alguna fractura, ya el paciente está en estado de eutiroidismo, no vería mal yo utilizar algún osteoanabólico. De los dos que tenemos disponibles en México, dependiendo del paciente, creo que sería bueno. Ujú. No habría contraindicación tampoco. Sí, de acuerdo también. No sé, ¿alguien más? Si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Terminó muy rápido tu plática. Nos dejó mucho tiempo de preguntas. Sí. O, bueno, no sé si quisieras concluir con un mensaje final de la plática ya para cerrar la sesión académica. O doctor Reza, no sé si hay algún comentario que quisiera realizar. Un comentario relacionado con esta cuestión del hipertiroidismo y el FRAX. Se supone que sí está listado efectivamente en las causas secundarias, entonces hay que ponerle sí a causas secundarias cuando se contestan las preguntas del FRAX. Pero resulta que al mismo tiempo, si en el FRAX se incluye la densidad ósea, que prácticamente siempre se hace porque siempre contamos con una densitometría, si uno lo verifica, en realidad eso no influye en el resultado del FRAX, porque se estima o se supone que el efecto del hipertiroidismo está mediado por la densidad ósea. Y como ya se incluyó la densidad ósea, ya no se modifica el riesgo, o sea, no se incrementa más todavía. En cambio, si uno utiliza el FRAX sin densitometría, que sería algo muy raro, pero se puede hacer, o sea, está permitido calcular el FRAX sin tener una densitometría, entonces sí, el ponerle sí a una causa secundaria sí hace que aumente el riesgo. Eso es interesante, no es algo puramente estadístico, pero así está diseñado el FRAX. Ok. Entonces, en general sería agregar que sí, 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 o de... Que sí, pero la realidad es que no lo va a modificar si uno cuenta con la densitometría, que es la mayoría de las veces. O Y en el siempre, Frax Plus no viene, ¿verdad, doctor? no Así tampoco. estipulado como causas secundarias en específico, No, como viene diabetes o así. Ok. no viene. Ujú. Doctor, y ya que estamos en tema de FRAX, ¿qué opina de la actualización que hicieron que ya no se permite como complementar con el TBS? ¿Cómo le han estado haciendo? O con que tenemos directamente que irnos a FRAX Plus, ¿no? Pues sí, pero el problema es que cuesta. Sí, como que nos complicaron un poquito. O sea, yo me apoyaba en ocasiones cuando tenía el TBS para hacer el cálculo ajustado, pero ahorita ya no se puede. Ya nada más es cuando me reportan el riesgo calculado por el mismo centro radiológico, pues se utiliza, pero si no, se tendría que cubrir el costo. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra herramienta Mm, ahorita que esté alternativa. No,
Sí, de hecho eso ya lo habían amenazado cuando sacaron el Frax Plus, ya habían dicho que el otro Frax iba a dejar de funcionar. Entonces vamos a tener que romper el cochinito para pagar Frax Plus, no sé, o el doctor Reza nos consiga una donación de la universidad. Ah, no es cierto. No, nos quedamos con lo básico, o sea, digo, yo ahorita ya ni modo, te quedas con el puro Frax y haces pues, hay complementos de opinión de experto más que nada, por el puntaje del TBS, pero sí nos vinieron a complicar algunas cosas. Así es. Sí, desaparecieron incluso la página que te lleva directo a la universidad para sacar el Frax, Sí, ya no no, ya está. no existe, ya es directo Frax, Ujú. pues ay, qué tristeza. Ojalá que eso lo lleguen a cambiar después, pero no lo veo factible. Bueno, pues no sé si tengas algún mensaje final, Alfredo, de la No, plática. pues muchas gracias a todos. Me fui un poquito rápido para tratar de recuperar el tiempo también y hay mucha información y pues valorar la densidad mineral ósea en estos pacientes creo que es muy importante. Ver el aporte adecuado de calcio y vitamina D, que a veces no lo hacemos o se pasa ahí dentro del tratamiento integral del hipertiroidismo, pues también considerar el huesito, el hueso. Gracias.